Hugo, nos va a aportar otra mirada, perdón, Fer, pero lo No, por tenemos ya, favor. me dicen en Zoom hace un ratito a Jorge Alemán, psicoanalista, poeta, explicador maravilloso de todas estas cosas, así que lo sumamos con nosotros aquí en Debate Abierto. Jorge, buenas noches, aquí Daniela en C5N lo saluda. Hola, buenas noches, Daniela. Bueno, Un gusto estar con gracias. usted. El gusto es nuestro, Jorge. A ver, hablábamos un poco de la economía, de la interna, pero es todo junto, ¿no? ¿De qué manera cree que se modificó esta semana a partir de la presencia, a partir de que hablara Cristina el viernes pasado, porque hubo como toda una secuencia, ¿no? Y la presencia del presidente con mandatarios europeos, sus dichos allí en España. ¿Qué le pareció lo que pasó en estos 7 días? Bueno, es una peculiaridad argentina. Normalmente en los gobiernos de coalición hay una grave tensión interna en todos, por ejemplo el de España. El presidente está presionado por las corporaciones, por el capital financiero, y su ala izquierda a la vez lo presiona. En general, cuando los países están muy institucionalizados, como es en el caso de España, todo el mundo conoce cómo son esas tensiones, cuáles son los ministros que se odian, quiénes se retiraron la palabra, pero no toma, vamos a decir, un Estado público. La Argentina es más original y se ha producido un debate público. El asunto, usted lo tradujo muy bien, Daniela, el asunto son los resultados. Es decir, que no se disuelva el gobierno, porque como Cristina dijo muy bien, el gobierno no es el Estado, el gobierno es parcialmente el Estado, el gobierno nunca se apropia dentro del capitalismo del Estado, así que el asunto es que el gobierno no se disuelva, y luego creo que estas transformaciones que exige la Argentina no dependen exclusivamente del gobierno. En este momento, voy a usar un término clásico, me parece que dependen de la lucha de clases. Me parece que es muy necesario que toda la, digamos, protesta que se está organizando por abajo desde los movimientos sociales y desde distintos sectores logre finalmente presionar como corresponde al gobierno y darle su orientación. ¿Cree que, porque esta semana Jorge fue Guzmán el que dijo, bueno, la interna influye sobre la inflación, entonces esto que parecería una buena discusión, que puede tener como saldo una mejora de la situación de los trabajadores en la República Argentina, con ciertas medidas que yo recién enumeraba, bueno, también puede tener un efecto que puede ser concretamente muy negativo. ¿Qué le parece esto que dijo Guzmán y si efectivamente puede...? Esto es muy enigmático, para mí es muy enigmático, si verdaderamente la interna puede producir un bloqueo, puede producir un efecto de dispersión, puede producir un efecto de parálisis en el gobierno. Sí. Si es así, tendríamos que admitir que hemos entrado en una fase autodestructiva, porque encima del desastre que generó Macri, que creo que recién ahora percibimos en toda su gravedad las consecuencias de lo que fue esa maldita deuda, Claro. encima del avance de la derecha ultraderechizada, si además ingresamos en una zona de bloqueo, en una zona, como dicen los físicos, de entropía, de dispersión, bueno, yo quiero creer que este debate va a encontrar, no digo una síntesis, porque me parece que ya se puede vislumbrar que hay miradas muy distintas sobre qué es el asunto a resolver en Argentina, pero que al menos no se destruya, no se autodestruya, porque si no, los historiadores van a dar cuenta de un momento muy autodestructivo de Argentina. Sí. Fer Borroni, seguramente querés preguntar, ¿muy distintas, dijo Jorge, realmente muy distintas son las miradas de Alberto y de Cristina? Jorge. Sí. Me lo pregunta a mí. Sí, sí, claro, sí. No, sobre eso realmente, si yo tuviera que precisar exactamente de manera positiva y definitiva, de una manera bien delineada, que quedara clara para todo el mundo cuáles son las miradas distintas, me parece que es más complejo, es un poco enigmático eso también, pero es evidente de que se hacen sentir como distintas. No es que hay un plano de concreción donde se pueda perfectamente clarificar un orden de medidas contrapuestas entre uno y otro. Sí. Pero sí se hace todo el tiempo sentir que hay un gobierno que no toma con la radicalidad que le corresponde las medidas que hay que tomar, y una vicepresidenta y sectores, los sectores vinculados a ella, al kirchnerismo, que piensan que deberían ser conducidas las cosas de una manera
más radical y con más contundencia. Ahora, Jorge. Sí. Fernando Borroni, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué cree que el sector político, casi en su totalidad, cree o manifiesta que el kirchnerismo termina siendo algo radical y un extremo? ¿Es tan radical como lo venden? ¿Es tan extremo como lo venden? Digamos, como lo vende tanto la derecha como un sector mismo del campo nacional y popular, ¿eh? No, yo no creo que sea tan extremo, de verdad, pero sí creo que es un momento de restauración conservadora en el mundo. Y cualquier cosa que antes cualquier cosa que antes hubiera parecido absolutamente normal, hay una idea que introdujo la modernidad, que había cosas irreversibles. No, ahora cualquier cosa puede ser reversible. Por lo tanto, por ejemplo, en la Argentina hace rato que sería necesaria una revolución fiscal como la que hace cualquier gobierno europeo. Es decir, las grandes corporaciones y los grandes capitales tienen un patrón de un 40%. En Argentina no llegan a pagar el 4% y lo evaden. Esas medidas en Argentina adquieren una radicalidad tremenda porque estamos en un contexto muy, muy distinto. La pandemia fue una imposición, la democracia fue una imposición. La democracia ya no le resuelve la vida a nadie. Y hay un montón de sectores, y este es un fenómeno mundial, que sienten que la política es pura imposición y que hay que, por lo tanto, inclinar la balanza hacia la libertad del mercado. Esto tiene la peculiaridad argentina del personaje estrafalario que ustedes conocen, pero se da en todas partes. Entonces, es muy difícil ahora determinar por qué se ve tan radical. No, es decir, en realidad el kirchnerismo, al que siempre me he suscripto, la propia presidenta siempre recuerda que no es anticapitalista. Son dos espíritus reformistas en pugna. Y estos espíritus reformistas todavía no parecen a veces clarificar en dónde están los puntos nodales de las diferencias. Así a veces lo percibo yo. Conozco perfectamente al corresponsal del País que estuvo durante el kirchnerismo y que entrevistó al presidente. Sí. Tiene muy mala voluntad porque odiaba el kirchnerismo, lo conozco bien, discutí con él, a mí me prohibieron en el diario El País. Sí. Y bueno, era evidente que no iba a ser una entrevista amable y que iba a tratar, como dijo el presidente, de subirlo al ring. ¿Fue un error hablar en este momento de reelección, Jorge? Sí, me parece que sí, porque la verdad es que la situación es tan grave que la palabra reelección no la tendría que nombrar nadie. Aunque yo personalmente piense que el presidente no está pensando en la reelección de él. Bueno, lo que decíamos recién. Le pregunto por último, Jorge, la cuestión de, no lo quería nombrar, bueno, pero estos personajes que trae la derecha, ¿no? Porque también se va acrecentando una figura y me pregunto cada vez que lo mencionamos o mencionamos a ciertos sectores, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se da? ¿Por qué es la pregunta obligada? Pero hay un crecimiento de la derecha, hay un crecimiento de la, no solamente de la derecha, sino de ese estilo que podemos ver, por ejemplo, en Javier Milei, pero también podemos ver en Alfredo Casero violentándose en un programa de televisión y señalando a todos de una manera también muy agresiva. ¿Existe ese enojo? ¿Hay que prestarle atención? ¿Es algo que está en crecimiento? Sí, está en crecimiento y hay que prestarle mucha atención, porque el neoliberalismo no ofrece ya canales institucionales, va a tener que girar inevitablemente a la ultraderecha. Y la ultraderecha, como lo dije hace muchos años atrás, es una agenda, es una construcción de sentido, no necesariamente tiene que gobernar, tiene que estar allí para presionar sobre el gobierno. Por lo tanto, es absurdo creer que va a haber diferencias entre el personaje estrafalario y el próximo presidente de derecha, que ojalá que no sea así, eventualmente pueda haber en la Argentina. Porque el neoliberalismo no se basa ya en la democracia ni en un sentido institucional de una nación. Claro. Es una apropiación de un país. Y en esa apropiación del país, la derecha juega un papel central, como lo ha venido jugando siempre, pero ahora ya necesita formas de... Ahora ha desatado una máquina de guerra, vamos a decir. Ahora la ultraderecha es la máquina de guerra de la derecha. ¿Nahuel? Hola Jorge, ¿cómo estás? Acá, Nahuel. Hola, bueno, sí. Te quería preguntar, siguiendo este hilo de las nuevas derechas y lo que venías comentando, alguna vez vos hablabas de que en realidad nunca existieron las
gobiernos post-neoliberales, o sí, mejor dicho, los gobiernos post-neoliberales, pero que las sociedades seguían siendo profundamente neoliberal en gran parte de sus quehaceres, por decirlo de alguna manera. Entonces, frente a eso, mi pregunta es, ¿vos pensás que hoy la sociedad argentina se está corriendo a la derecha o más bien que es una sociedad que sigue siendo muy politizada y lo que se está corriendo a la derecha son determinadas agendas más por errores propios de los proyectos populares que por virtudes de las nuevas derechas? Bueno, mira, en primer lugar, el otro día en un debate en este medio me hablaron de la revolución kirchnerista. He sido siempre kirchnerista, pero no fue una revolución, fue, y eso es mérito, un proyecto contrahegemónico en el interior del neoliberalismo, porque para mí neoliberalismo y capitalismo son sinónimos. O sea que fue un gran freno de mano en el interior del neoliberalismo. Esto también lo discutí con el ex vicepresidente Linera. Y luego, sí, pienso que evidentemente el correlato de estas ultraderechas habla de que hay segmentos de la población, y sé que es muy duro aceptarlo, que están derechizados. ¿Qué quiere decir esto? No que adquirieron una identidad política de derecha, no es que sepan que son de derecha, no es que han, como en las derechas históricas, trabajado una idea por la cual se sienten de derecha. No es en absoluto así. Es más bien un nivel, si ustedes me permiten la expresión, flotante de las significaciones. No hay sentido. Se puede decir una cosa, se puede decir la otra, y es una mezcla, una hibridación de distintas palabras. Y estuve ahora 2 meses en Argentina y lo comprobé. Hablé con un montón de personas a las que era muy difícil intentar darle una coherencia a lo que estaban verdaderamente pensando, pero era evidente que el receptáculo de eso era la derecha. Y no eran de los sectores ni de la burguesía ni de los sectores medios altos. Sí. Qué difícil, Jorge, todo lo que nos deja para seguir pensando, porque la verdad que es compleja la situación. Bueno, estamos en un momento dificilísimo. Estamos en un momento dificilísimo, pero como la historia es imprevista y los sujetos políticos también, resulta que estábamos en el prolegómeno de la revolución. No lo sabemos, pero es verdad que a priori es un momento dificilísimo. Bueno, muchas gracias por haber hablado con nosotros, porque ahora en España debe ser la 1 de la mañana, debe ser tardísimo. Gracias, Jorge. Pero los porteños somos noctámbulos. Muchas gracias, ha sido un placer para nosotros. Bueno, mucho que nos deja Jorge Alemán y mucho